cuyo autor está presente con nosotros, nos acompaña hoy. Muchas gracias. El evento está patrocinado está coordinado por el Departamento de Historia y Geopolítica y por el Taller de Análisis Económico. El libro que vamos a presentar, o que nos van a presentar, es Crisis Estructural de la Economía Estadounidense, Oportunidades y Retos en México. Su autor, que es el doctor Paulo Humberto Leal Villegas, él es doctor en Economía por la UNAM, es profesor investigador de tiempo completo y definitivo titular B de la Facultad de Economía desde el año 2000 a la fecha. Es consejero técnico, es tutor en posgrado de Economía, director de tesis de licenciatura en posgrados y es exfuncionario de la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Economía. Es autor de 4 libros de más de 20 capítulos, asimismo de 20 artículos en revistas especializadas. Ha dirigido 3 proyectos de investigación financiados por la UNAM y coordinador del Centro de Estudios del Orden Global. Es el autor del texto que vamos a ver hoy. Lo van a comentar el profesor Mario Rangel. Va a comentar el libro, es uno de los comentaristas. Posteriormente le vamos a ceder la palabra al profesor Álvaro. Al profesor Álvaro. Son los que van a comentar el texto y posteriormente vamos a darle la palabra al autor para que nos platique un poco del libro, ¿sí? Adelante, profesor. Bueno, gracias. Primero, muchísimas gracias por habernos invitado. El libro se llama Crisis Estructural de la Economía Estadounidense, Oportunidades y Retos para México, que lo publica Paulo Humberto Leal Villegas. Es un texto que acaba recientemente de salir y me parece que es un texto que está integrado por 4 grandes capítulos y es un texto importante por 5 razones. Primero, actualmente hay una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos, pero hay una disputa por la hegemonía internacional con China, con la India y con la propia Rusia. Actualmente Donald Trump se está preguntando si es importante industrializar, diríamos, la economía norteamericana, y la gran pregunta es ¿qué pasó con Estados Unidos que lo ha llevado a esta crisis económica, a esta crisis de productividad, a este problema en balanza comercial? ¿Cuál ha sido su historia y por qué Estados Unidos prácticamente ha perdido el comercio internacional, donde China lo ha rebasado con creces, ¿no? Y había que señalar que en el primer capítulo trata de responder esta primera pregunta: ¿por qué perdió capacidad industrial Estados Unidos? Les recordemos que en 1930 hasta prácticamente 1970 Estados Unidos se industrializa y algunos de sus principales exponentes en la materia automotriz es Henry Ford, Rockefeller en la parte petrolera y otro gran empresario es Morgan, digamos, en los bancos. Todos estos grandes empresarios hicieron que la economía norteamericana le permitiera no solamente llegar a ser un país hegemónico a partir de 1945, sino además atravesar una década dorada con un crecimiento bastante sin igual y convertirse, diríamos, en uno de los países referentes de la modernidad, del progreso y del desarrollo. Sin embargo, en ese tránsito, Estados Unidos tuvo que dar bastantes recursos para poder salvar, diríamos, a Europa a través del Plan Marshall-Alemania. Después tuvo que apoyar a Japón y en Japón le dio bastantes recursos, le dio capacidad tecnológica, le dio acceso a los mercados. En un tiempo muy breve, ambos países van a salir, van a inundar el mercado internacional y prácticamente Estados Unidos va a pasar de un país superitario en balanza comercial a un país que le debe a todos. Tiene un déficit en la balanza comercial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, está metido en la Guerra Fría, destina grandes recursos para armamento y esto también va a ser la causa de los déficits en el sector público. Estados Unidos se está endeudando, está emitiendo una cantidad excesiva de papeles o documentos y tiene que llegar a pagarlo o convertido esto en oro. A partir de la década de los 70, mediados de los 70, y Estados Unidos está en la disyuntiva. El poco oro que tiene
La deuda inmensamente grande, cantidades exorbitantes de dólares, una productividad que está decayendo prácticamente, está a punto de perderla. Y está en la disyuntiva, paga el oro o prácticamente Estados Unidos o se sale. ¿Y qué va a hacer? Terminar con el patrón oro dólar, se va al patrón dólar y prácticamente le dice al mundo, si te debo dinero, no te voy a pagar absolutamente nada porque mi hegemonía vale más que todo eso. ¿Por qué los países recurren a no aceptar o aceptaron que Estados Unidos no le pagara? Bueno, porque estaba el avance del socialismo, había el peligro de que el socialismo se expandiera por todo el mundo, prácticamente el capitalismo podía estar en una disyuntiva y muchos cedieron, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, porque además Estados Unidos tenía la bomba atómica, tenía el gran ejército, había construido organismos internacionales y de esa manera Estados Unidos se le impone al mundo. Pero es el punto de quiebre de la economía norteamericana, una industrialización fuerte, vertiginosa, se endeuda y prácticamente ha llevado a los países a la especulación financiera. A partir de 1976, todos los problemas monetarios, financieros, bursátiles empiezan a aparecer por todos lados. Una de las causantes de ello es que la moneda hegemónica dólar ya no está respaldado por oro, está respaldado por el crecimiento económico de Estados Unidos. Si cae la economía norteamericana, se devalúa el dólar, automáticamente todas las reservas internacionales de todos los países se quiebran, no tienen capacidad de pago, están en riesgo país. Estados Unidos se da cuenta que en la medida en que los países estén en crisis, estén totalmente debilitados, Estados Unidos tiene mayor poder, porque tienen que ir con el Fondo Monetario, tienen que ir con el Banco Mundial, tienen que solicitar deuda, ¿no? Les puede imponer políticas y de esa manera Estados Unidos va acrecentando su poder, empieza a establecer bases militares en todos lugares. Sin embargo, Japón está creciendo, Japón está desarrollando un gran desarrollo tecnológico, está generando productos más pequeños, más sofisticados, que menos dependen del petróleo, ha cambiado la forma de producción y pasamos del Fordismo al Toyotismo y Estados Unidos ve amenazada prácticamente su mercado, sus productos están siendo sustituidos a nivel mundial, a nivel regional, por otros productos, ¿sí? Esta situación está hablando de que Estados Unidos ha perdido ya la capacidad económica, la capacidad productiva y en muy poco tiempo la caída del muro de Berlín, ¿no?, lo va a llevar a cometer todavía más errores. ¿Cuáles son los errores que Estados Unidos está cometiendo? Por un lado, si ustedes observan, la forma en la que él concibe que China, ¿no?, podría ser un gran aliado para vencer al socialismo, hace una alianza con él, le permite entrar, digamos, a la Organización Mundial del Comercio, piensa que China no tiene, su pueblo prácticamente es indígena, no tiene desarrollo tecnológico, es prácticamente un pueblo que tiene problemas de alfabetismo, cree que no le va a rebasar. Sin embargo, la entrada al OMC potencia a China, le come el mercado automáticamente, ¿sí? Y ese fue un error, ¿no? Muy pronto va a tener un gran competidor en el mercado. Ese es un error muy grave que va a cometer. La idea era muy clara: aislar a China, a la Unión Soviética, propiciar su declive, quedarse con el mercado de los chinos y prácticamente convertir el mercado de los chinos como un aliciente para recuperar el brío hacia la industrialización. Sin embargo, esto no va a pasar. La caída también del muro de Berlín lo coloca como el policía del mundo, ¿sí? Hay un problema porque en 76 los precios del petróleo habían aumentado y esto había alentado que sus industrias se deslocalizaran, apareció la industria maquiladora de exportación en todo el mundo. Sin embargo, cuando cae el muro de Berlín, en esas condiciones, Estados Unidos dice, bueno, está cayendo mis reservas petroleras, me tengo que ir al Medio Oriente, deja su patio trasero y comete el error, porque muchos gobiernos de América Latina se convierten en gobiernos progresistas y prácticamente su patio trasero ya no está en función de los intereses de Estados Unidos. Hay muchos gobiernos que no siguen su propia lógica, ¿no? Entonces, la caída tendencial de la influencia de Estados Unidos empieza a ser cada vez muchísimo más marcada. Pero también comete otro gran error: nunca vio a África como un lugar propicio para el crecimiento y el desarrollo, y muy pronto Rusia, muy pronto China,
ese mercado se lo van a comer, al igual que se comieron América Latina, al igual que lo que pasó con Europa, ¿no? Fue otro error muy graso que cometió. Fomenta el proceso de integración económica, la Comunidad Económica Europea, prácticamente lo financia con el Plan Marshall, deja al frente a Alemania. Cuando cae el muro de Berlín, Alemania dice: Europa es para los europeos, y prácticamente se separa de Estados Unidos y empieza a perder influencia de Estados Unidos, o a tener muchos problemas en Europa. Entonces Estados Unidos tiene problemas en América Latina, tiene problemas en Medio Oriente, tiene problemas en Europa, ¿no? Prácticamente China le está comiendo el mercado. ¿A qué se debe esto? Y el segundo capítulo, prácticamente del libro, se está preguntando qué está pasando en Estados Unidos, por qué Estados Unidos está perdiendo capacidad de crecimiento y desarrollo. Y el autor dice: hay una pugna de las principales élites de Estados Unidos. El problema de que China le haya comido el mercado, o que Rusia esté ahorita prácticamente o haber desarrollado, diríamos, una potencia militar que ha rivalizado con Estados Unidos, se debe precisamente a que Estados Unidos no solo cometió sus errores, no solo los cometió, sino que las élites, una que defiende los intereses productivos, la otra es la que defiende los intereses financieros, están en pugna, ¿no? Y esta pugna los llevó a cometer esos errores, y esa pugna ha dejado que Estados Unidos se esté fracturando completamente, y hay una crisis política, hay un crecimiento demográfico exagerado, pero no de norteamericanos, sino de latinoamericanos. Y esta gente latinoamericana hoy ocupa lugares estratégicos en el sistema político norteamericano. Hay cada vez más mexicanos o más latinoamericanos que tienen empresas en Estados Unidos, participan con el 3% del Producto Nacional de Estados Unidos, ¿no? Y prácticamente la situación interna de Estados Unidos con esa pugna ha hecho que China, o ha abierto espacios para que China diga: bueno, es mi oportunidad para convertirme en una potencia. China no buscaba superar a Estados Unidos, solamente esos vacíos de poder, esas diferencias al interior de China, de Estados Unidos, le abrieron la puerta a los chinos, le abrieron la puerta a Rusia, le abrieron la puerta a la India, y muy pronto, prácticamente en la década del 2000, Estados Unidos, por el 2001, la crisis del 2008, 2009, se percata que no está solo, que no hay un capitalismo, hay varios capitalismos, y esos capitalismos le están comiendo el mercado a Estados Unidos. La India se convierte en una potencia en servicios, China es una potencia que domina el comercio, ¿no? Prácticamente Rusia se ha convertido en una potencia de cohetes supersónicos, ¿no? Y todos los mercados prácticamente han llevado a Rusia, a todos estos países, a no depender ya de Estados Unidos. El COVID, la crisis del COVID, dio, diríamos, el banderazo. Los países dicen: ya no queremos estar subordinados a Estados Unidos, ya no queremos que nos imponga cada vez más cuotas, más permisos, violando los acuerdos comerciales, y muchos países deciden crear organismos internacionales regionales sin Estados Unidos. Hoy hay comercio internacional sin Estados Unidos, hay un sistema monetario sin Estados Unidos, hay un sistema financiero sin Estados Unidos a nivel regional, ¿no? Hay un consenso de Washington, de Beijing, que tiene una capacidad militar que supera a los propios Estados Unidos. Y hoy hay una desconexión, ¿sí? Hoy se habla de una desglobalización, hoy se habla de que Estados Unidos ya perdió capacidad económica, productiva, se habla de que Estados Unidos muy pronto va a ser desplazado por otros países. Por lo tanto, el orden internacional que conocemos después de la posguerra, ese orden bipolar, prácticamente hoy está construyéndose un orden multipolar. El autor, en el capítulo 2 y 3, está muy preocupado por analizar cuáles son las diferencias al interior de Estados Unidos. ¿Por qué esa diferencia entre las élites financieras e industriales? ¿Por qué surge Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump asume una política nacionalista? ¿Por qué Donald Trump quiere industrializar un país que prácticamente no tiene todas las zonas industriales que tenía anteriormente Detroit? Ya no existen, no hay inversión, no tiene capacidad.
Sus industrias están en todos lugares. Estados Unidos no puede sustituir a la gran fábrica de China. ¿Qué hacer frente a esa contradicción? ¿No? Y esto prácticamente ha generado un movimiento telúrico a nivel mundial. Y a partir de ahí, entonces el autor se pregunta, en los restantes capítulos, ¿cuál va a ser la relación entre México y Estados Unidos? Y empieza a preguntarse varias cosas. Uno, ¿dónde están los puntos cercanos entre México y Estados Unidos? Es la frontera, ¿no? Y en la frontera, independientemente de acuerdos comerciales o sin acuerdos comerciales, hay un tránsito de personas, ¿sí? Hay migración, hay comercio, ¿sí? Sin embargo, eso se llevó a acuerdos de libre comercio y esos acuerdos subordinan completamente a México hacia Estados Unidos, que se da en el marco del modelo neoliberal, y que el modelo neoliberal fue impuesto, una negociación que hizo Salinas de Gortari, ¿no? Cuando va a firmar los concesos de Washington, y que prácticamente México no solamente aumentó su dependencia, sino que destruyó su capacidad productiva y tendió prácticamente a la subordinación de México. Este modelo en México generó crisis, generó muchísimo desánimo, muchísima violencia, que llevó al cambio del sistema político mexicano, ¿no? Llega la Cuarta T, llega López Obrador y hay un cambio en las relaciones entre México y Estados Unidos. Y esas relaciones que hoy están buscando en Estados Unidos cómo renegociar el TPP, cómo vuelvo a colocar a México en una situación prácticamente complicadísima para que pueda tener acceso al petróleo y a otros recursos, es hoy el tema que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo aprovechar? ¿Cómo sería esa relación entre México y Estados Unidos? Actualmente se habla de que la única oportunidad que tiene México es industrializarse, ¿no? Es a través del Plan México. Pero este Plan México no cuenta todavía con toda la inversión necesaria y suficiente. ¿En qué ramas? ¿En qué sectores? Esto implica cambiar la relación en una relación comercial con China. ¿China en realidad es un mercado complementario o es un rival competitivo? Y parece que China no es complementario, sino que es mercados competitivos. Producimos los mismos productos, lo cual complica el viraje o la diversificación, diríamos, de la economía mexicana para hacer frente a la posible crisis de Estados Unidos, para esa posible desvalorización de la economía norteamericana y la urgencia de que México pueda crecer, ¿no? Ahí está, diríamos, la importancia del último capítulo que presenta ese texto. ¿Cuáles son los caminos, cuáles son las posibilidades que México tiene para incorporarse a estos nuevos cambios internacionales? Lo va a hacer subordinándose a la política norteamericana, lo va a hacer diversificando su comercio con China, o simplemente México va a tener que apoyar programas o proyectos de integración económica desde lo regional, desde América Latina, recobrando los proyectos de Simón Bolívar y desde ahí replantearse no solamente su papel, sino la posibilidad de industrializarse. ¿Cuál sería el mejor camino con los mejores estragos políticos y económicos y que además le posibiliten a México recuperar la industrialización que perdió con el modelo neoliberal? Me parece que esta es la importancia del capítulo, ¿no? En términos muy largos, en términos generales de lo que está aquí escrito, ¿no? Es un texto, me parece, contemporáneo, es un texto que responde a las preguntas actuales, es un texto que se coloca en la discusión y que ayuda en este momento a tomar decisiones de política comercial, incluso políticas en el ámbito de la geoeconomía, ¿no? Y es una lectura obligada a los economistas para poder opinar sobre los temas o los tópicos actuales, ¿no? Por mi parte, yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de haber leído, digamos, en términos muy generales el texto, ¿sí? Y agradezco aprender un poco de otras personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahora le damos la palabra al profesor Álvaro. Ok, muchas gracias. Buenos días, tardes, ya son más bien. A ver, voy a tratar de ser lo más breve porque nos interesa sobre todo oír al autor de este libro. Puede ser más breve. Miren, voy a plantear algunos comentarios. Primero,
cuando empecé a leer el libro, a mí de entrada me interesó por dos cosas. La primera, tiene una visión, ¿verdad? Una visión con las coordenadas muy precisas. Cómo estudiar el mundo, ¿verdad? El mundo sobre todo contemporáneo, ¿verdad? Sin caer en desviaciones en ese estudio. Y a mí me parece que lo plantea con claridad. De hecho, de alguna forma es la herencia de un investigador muy importante, Alejandro Daval. ¿Cuál es este? Para estudiar el mundo contemporáneo es a partir, ¿verdad? A partir del comportamiento que tiene la acumulación de capital a escala mundial. Este es un primer punto. Es decir, no se puede analizar a un país y otro país, relaciones entre países, si no entendemos cómo se está acumulando el capital a escala mundial. Y esto es una referencia para mí fuerte. La otra, a nivel también mundial, ¿cuál es la referencia de la gobernanza del mundo? Es decir, el poder, ¿verdad? Los poderes que están marcando la pauta de desarrollo en uno u otro sentido. Y a mí me parece que desde el inicio se señala muy bien estos elementos, ¿verdad? La acumulación de capital es el hilo conductor para poder entender el desarrollo de la economía norteamericana y también nuestra propia economía nacional en México. Y la sincronía o la disincronía de esto es lo que va a permitir entender las posibilidades y los retos que a veces nos presentan. Miren, la relación entre México y Estados Unidos es muy vieja, ustedes lo saben, ¿verdad? Prácticamente desde el siglo, podríamos decir, XIX, ¿verdad? Donde hubo una tensión muy fuerte. Cuando las 13 colonias se convierten en Estados Unidos, hay una relación muy ruda, muy fuerte, muy dinámica con México. Tan es así que la mitad del territorio que era de México pasa a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, desde ese siglo XIX hay señalamientos. Se salen los españoles y se quedan los norteamericanos. Y hay dos planteamientos, ¿verdad? Doctrina Monroe y el destino manifiesto. Y desde ahí está marcado la actitud que va a tener hacia México. Ahí está. Lo que tenemos que hacer los economistas es ir analizando los diferentes momentos para que cuando hubiera ajustes sobre ajustes, hay la posibilidad de cambiar esa situación que a veces nosotros no quisiéramos tener, pero habría entonces los retos para poder cambiar. Ese es un primer comentario de tipo metodológico. El otro aspecto que me parece importante, la relación México-Estados Unidos en la actualidad es, como se señala, ¿verdad? Se abre un escenario inédito, ¿verdad? Inédito. Nosotros, con relación a Estados Unidos, tenemos solamente lo que nos divide es una frontera, una rayita, pero esa rayita, ¿verdad? Tiene un poder importante en cuanto a la relación entre los dos países. Hemos sido subordinados, integrados de diferentes formas, en diferentes momentos. Y ahora que el centro del desarrollo económico ya no solamente está en Europa Occidental y en Estados Unidos, sino también se presenta otro bloque en Asia, se abre un escenario inédito que hay que saber leer para poder tomar las decisiones más importantes y sacar oportunidades para México. Por eso los economistas, ustedes jóvenes del siglo XXI, tenemos que hacer un esfuerzo por estudiar. Y por eso invitamos al doctor Paulo para que nos ayude a comprender estos nuevos escenarios que, repito, abren oportunidades para el país. No quisiera yo ampliar más mi comentario porque creo que eso sería, todos venimos a oír al doctor Paulo, que es el autor, junto con otros catedráticos investigadores, de este libro que me parece pertinente y actual. Ese sería mi comentario. Gracias. Oigan, pues yo la verdad es que discrepo de los comentaristas. Yo más bien vengo a escucharlos a ustedes. Entonces, yo sí quisiera no acabarme el tiempo y poder tener un diálogo con ustedes, las inquietudes que salgan. Entonces yo le pediría a la profesora moderadora si me pudiera cortar al cuarto para la 1, el evento se acaba a la 1, para poder tener un espacio para que ustedes puedan pues comentar lo que les parezca o alguna duda o alguna queja o aportación, ¿no? Bueno, pues primero decirles que, como bien lo dijo el profesor Álvaro,
Este texto es una herencia de un gran taller de investigación en el que yo trabajé muchos años con el doctor Alejandro Davat y tratando de aprender de sus enseñanzas, de cómo formar gente, es que yo invité a 3 estudiantes míos, son de posgrado, a que me ayudaran en 3 capítulos. Entonces el primer capítulo sobre la manufactura es un capítulo enteramente mío, pero los siguientes 3, el segundo es con el profesor José Escárcega, que fue mi estudiante y que colaboró y lo puse como coautor. El tercero es con el profesor David Osorio, que nos va a acompañar en la tarde, él es mi estudiante de doctorado, y en el cuarto con el profesor Manuel García, que también ha colaborado conmigo. Entonces, como verán, lo que nosotros tenemos en el Centro de Estudios del Orden Global es una idea de formar investigadores, de formar profesores, y esa es la razón de este libro tan raro en el que yo soy el autor, pero cuando uno lo abre encuentra a otros autores. Entonces, esto yo lo digo como una invitación futura para quien quiera incorporarse posteriormente a este taller de investigación, hacer su servicio social o lo que sea, pues ahí estará la invitación abierta, ¿no?, en la Facultad de Economía. Y en parte, como bien lo dice el maestro Álvaro, eso fue lo que yo aprendí del maestro Alejandro Davat, ¿no? Así fue como yo, alguna vez siendo su estudiante, fui su coautor y tuve la oportunidad de presentar el libro del doctor Davat hace algunos meses aquí. Me invitaron, pues con esa misma lógica es que está elaborado este libro, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, pues me voy a ir rápido porque, insisto, a mí lo que me interesa es escucharlos. Entonces, bueno, más o menos ya les dije la introducción. Planteo rápido. La idea es analizar 4 cosas, ¿no? La primera es, como bien dijo el profesor Álvaro Mendoza, la acumulación de capital. Cuando digo acumulación de capital me refiero a la capacidad productiva de bienes que tiene un país. Y entonces eso se analiza en el primer capítulo de la manufactura. Lo curioso es que observamos que esa capacidad viene disminuyendo en Estados Unidos. Más o menos viene disminuyendo desde finales de la década de los 60 y ha venido en picada. Ahora, si eso es cierto, ¿por qué Estados Unidos es la superpotencia o ha sido la superpotencia si me están diciendo que cae desde finales de los 60? Entonces, aquí la respuesta es porque tienen el dólar. Y es que todo mundo demandamos dólares. Cada que compramos una cámara, un celular, no lo compramos con pesos mexicanos, son productos mexicanos. Le compramos a una importadora que usa dólares. Entonces, cada que se usan dólares en cualquier parte del mundo, lo que están haciendo es que están fortaleciendo la situación financiera de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos es una potencia a pesar de que viene cayendo en la manufactura y en la acumulación de capital? Pues porque tiene de su lado el dólar. Y entonces eso ha generado un desarrollo financiero impresionante. Ahora bien, hasta aquí diríamos, bueno, pues entonces que le sigan así, ¿no? Si lo de ellos no es producir mercancías, pues que sigan con el mercado financiero y pues ahí tenemos hegemonía mundial para rato. Bueno, los hechos nos dicen que no es cierto. Los hechos nos dicen que hubo una crisis en el 87, que hubo una crisis en el 2001, que hubo una crisis muy fuerte en 2009, que hubo una crisis en el año 2020. Es decir, depender del sistema financiero es un terreno muy inestable. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esas crisis financieras? Como bien lo dijo el profesor Gabriel Rogel, lo que hay es un conflicto al interior de las élites empresariales. No sé si han visto ustedes las discusiones que ocurren prácticamente cada semana entre Jerome Powell, el secretario del Banco Central de Estados Unidos, el presidente del Banco Central, y Donald Trump. O sea, ¿qué hacer con la tasa de interés? Esa es una gran lucha. Si la tasa de interés sube, le estás dando poder al sistema financiero. Si la tasa de interés baja, le estás dando poder a la cuestión manufacturera. Entonces, ahí hay una lucha terrible. Bueno, entonces, hay un panorama complejo en Estados Unidos, político, financiero y manufacturero. Ahora, ¿y nosotros qué tenemos que ver? La pregunta es, ¿y a nosotros por qué nos debería de interesar? Pues eso es lo que pasa en la barra de al lado, en la casa de al lado, con el vecino de enfrente. A mí qué, yo me dedico a hacer mis cosas y él que haga lo que sea, que tenga sus problemas.
no tengo por qué estar de chismoso. No, en realidad sí tiene mucho que ver. El problema es que nosotros somos vecinos del rico del barrio, del más rico, del que genera empleos, con el que tenemos una gran relación económica. Entonces es importante entender lo que está pasando en Estados Unidos y qué papel juega México en esa lógica. Entonces el papel que juega México, se los digo así muy rápido, es una gran reserva de mano de obra barata. La diferencia salarial que tenemos entre México y Estados Unidos llega a ser hasta de 12 veces. Eso significa que Estados Unidos nos necesita. Las empresas estadounidenses nos necesitan para que sus productos sean más baratos y esos productos sean lanzados al mercado mundial, inclusive en Estados Unidos. Entonces, el que el Tratado de Libre Comercio corra riesgo de desaparecer, pues eso llevaría a una gran crisis de las empresas manufactureras, que son las que votaron por Donald Trump. Entonces, no es tan sencillo. Lo que es Donald Trump es un gran jugador de cartas, un gran jugador de póker, donde no dice lo que realmente quiere, sino da a entender otra cosa para obtener ganancias. Entonces, con eso no estoy diciendo que Estados Unidos, no se vaya a confundir, que Estados Unidos es más beneficiado que nosotros de la relación. Definitivamente no. Nosotros somos los más beneficiados de la relación. Pero también ellos pierden. O sea, es decir, ¿por qué todas estas amenazas arancelares que al final no cuajan, excepto en el aluminio y en el acero? Porque tenemos una gran capacidad de negociación de parte de Marcelo Ebrard y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues no seamos inocentes, no es por eso, es porque en realidad a ellos mismos no les conviene. Entonces lo que busca el capítulo 4 es tratar de entender cómo es esa relación, qué ha hecho México, o cuál es el papel de México en la relación que permite que Estados Unidos mantenga esa relación con nosotros. ¿Cómo voy a decir? Bueno, como les decía, más o menos en los 70, en ese recuadro se ve el momento más alto de crecimiento de la industria manufacturera. Vean ustedes la década de los 70. Después de ahí, esas tasas de crecimiento tan altas ya nunca van a volver a aparecer. Siguiente, por favor. Y eso lleva al problema del empleo. Vean ustedes, 1978 el año en el que hubo mayor empleo manufacturero. ¿Por qué es importante hablar del empleo manufacturero? Porque el empleo manufacturero es lo que nosotros conocemos como el empleo formal, es decir, un trabajador de la manufactura tiene seguro dental, tiene seguridad social, tiene aguinaldo, vacaciones pagadas, está afiliado a un sindicato, o sea, tiene todas esas prestaciones que hoy decimos producto de los baby boomers, ¿no? Es eso. Entonces, cuando cae el empleo manufacturero, lo que viene es un empleo en el sector servicios por horas, en el que lo único que te pagan son las horas trabajadas. Entonces, eso lleva a un gran deterioro de la clase trabajadora dentro de Estados Unidos. O sea, lo que quiero yo es tratar de dilucidar por qué si Trump está tan loco, por qué si Trump es un misógino, por qué si Trump está acusado de violencia sexual, por qué si Trump asaltó al Capitolio, por qué la gente votó por Trump. ¿Cuál es la razón? Y podemos decir muchas cosas, ¿no? El grado de imbecilidad de la población estadounidense que se deja llevar por las redes sociales, y definitivamente que esa es una razón. Pero también es una razón económica. También es que de verdad la clase trabajadora ha visto deteriorada su condición económica. Y aquí lo pienso mostrar en esta gráfica, ¿no? Cómo ha venido en caída el empleo manufacturero. Bueno, y por el otro lado la productividad, es decir, no solamente ha caído el empleo, sino también ha caído los grados de escolaridad de la gente y cada vez el empleado estadounidense es menos productivo. Sin embargo, hay una élite que le llamamos WASPs, blanco, americano, sajón y protestante. Hay una élite que es la que gobierna ciertos sectores, por ejemplo el manufacturero. Ahorita tengo por ahí unas imágenes preparadas. Difícilmente en el sector manufacturero ustedes van a encontrar a gente hispana trabajando o a gente de color.
solamente son los blancos, no dejan entrar, esos sindicatos son tan fuertes que no dejan entrar al común de la población, aunque sean nacidos en Estados Unidos. Pero si son de raza hispana, si son de raza asiática, si son de raza afroamericana, no los dejan entrar. Eso hace que los salarios sean altos, aun cuando la productividad va para abajo. Y bueno, esto ya lo dijimos, la tasa de la participación de la manufactura en el PIB, es decir, Estados Unidos cada vez es un país menos manufacturero. Y lo que hemos tenido es una desindustrialización. O sea, estas son imágenes reales, ¿no?, de fábricas abandonadas en Estados Unidos. Y irónicamente la fuerza laboral en Estados Unidos es muy grande. Vean ustedes, es la tercera más grande del mundo. O sea, como fuerza laboral, como gente en edad de trabajar, solamente está por abajo de China y de India. Entonces, con ese tamaño de población, pues deberían de ser una gran potencia manufacturera, porque los salarios serían bajos, serían competitivos, que eso es la razón del poderío de China. Son muchos chinos produciendo con salarios bajos y entonces mandando mercancías a todos lados. Bueno, en realidad cuando analizamos los salarios nos damos cuenta dónde está México. México es el que está hasta abajo y esa es la razón de la relación. Vean ustedes, Estados Unidos está hasta arriba y vean ustedes la gran brecha que hay entre el salario estadounidense y el salario mexicano. Yo les pido que por favor piensen por un momento como si fueran ustedes empresarios estadounidenses. ¿Dónde quisieran trabajar? ¿En México o en Estados Unidos? ¿A dónde quisieran pagar salarios? ¿En México o en Estados Unidos? Pues evidentemente en México. Y esa es la razón de la maquila. Y esa es la razón por la que Trump está tan enojado. Porque dice, es que estamos perdiendo empleos a manos de los mexicanos. Bueno, y entonces esto ha llevado a que Estados Unidos pierda poder en la producción mundial de manufacturas, ¿no? China lo ha rebasado. Y lleva a que Estados Unidos tenga un gran déficit comercial. Esa es la razón de los aranceles. Vean ustedes el enorme déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, pero también con Europa, pero también con el sudeste asiático, incluso con México. Es más lo que Estados Unidos importa de México que lo que le exporta a México. Y entonces lo que les decía, a ver, lo que pasa es, ¿por qué hay una desindustrialización? Pues porque lo que hay en Estados Unidos es una segregación racial, ¿no? Vean esta imagen donde hay trabajadores afroamericanos, hispanos, que no les permiten entrar a las fábricas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son hoy las industrias líderes en Estados Unidos? Fíjense ustedes, yo no sé si ustedes han hablado con sus padres, pero antes la gente iba a Estados Unidos a comprar ropa que dijera Made in USA, ¿no? Electrodomésticos. Hoy la verdad es que ya no hay mucha producción dentro de Estados Unidos. La industria más importante en Estados Unidos es la de alimentos y bebidas, digamos Coca-Cola, las cerveceras, la comida procesada. Esa es la industria más importante en Estados Unidos. Ya no son bienes de capital, ya no son bienes intermedios como antes, que comprábamos ropa o que íbamos a comprarnos una cámara fotográfica, una cámara de video en Estados Unidos. Ya todo eso se produce fuera. Y lo que sí ha pasado es que el petróleo, decía muy bien el profesor Rangel, ha cobrado una importancia. Estados Unidos se ha salido de Medio Oriente para producir ahora petróleo. Y entonces la parte financiera de Estados Unidos a mí me preocupa porque lo que tenemos en Estados Unidos es un sistema financiero que se superdesarrolla tratando o más bien logrando financiar el superconsumo en Estados Unidos. Vean ustedes la siguiente imagen. Ahí está. Es la que sigue. Esa, ¿no? A ver, Estados Unidos es el país más consumista del mundo. Si estamos diciendo que está cayendo el empleo, sobre todo el empleo bien pagado, el empleo formal, ¿cómo es que la gente consume tanto? ¿Cómo es que están los Black Fridays y la gente va con crédito? O sea, lo que tiene Estados Unidos es que tiene el dólar
y tasas de interés muy bajas. Es un mundo de diferencia lo que nosotros tenemos, lo que hay allá. Nosotros tenemos tasas de interés de más del 70, del 80% de tarjeta de crédito. Ellos tienen tasas muy bajas. ¿Por qué? Porque son dueños del dólar. Hay una abundancia de dólares para prestarnos. Y entonces eso nos lleva a imágenes como esa. Entonces la población dice, bueno, pues tengo un discurso del presidente diciendo que va a apoyarnos a nosotros y veo efectivamente que puedo comprar lo que quiera a crédito, estar a la moda con el nuevo iPhone, pues adelante, ¿no? Ahora, ¿pero cuál es la parte negativa de eso? Que ya tuvimos una crisis en 1987, otra en 1991, otra en el año 2001, otra en 2020, otra en 2009. O sea, el problema es que es papel. Pues estamos pidiendo prestados, pero no tenemos las condiciones reales de pago futuras. Entonces, tarde o temprano se está haciendo una burbuja que va a estallar y que puede devenir en una nueva crisis. Entonces, ese es el problema de Estados Unidos. Es esta economía financiarizada, dominada por las finanzas, nos puede llevar a tener actitudes muy irresponsables de decir, viene el Black Friday, vamos a endeudarnos. Pero voy a tener la capacidad real de pago. Y si yo no pago, ¿qué pasa con el de al lado? ¿Le afecto? Porque yo no pago, se puede romper la cadena de pagos y puede haber una crisis financiera como las que ya han habido. Ahora, esta parte del cambio de las élites de Estados Unidos me interesa mucho, porque lo que está pasando es que a partir de los 70 se rompe esa unión entre las élites empresariales. Es como si fueran por un lado las élites financieras y por otro lado las élites productivas, y la aparición vean ustedes cómo se están peleando ahí entre ellos, ¿no? Entre los financieros. A ver, la aparición de un nuevo sector financiero. A ver, aquí tenemos la idea en general de que los que invierten en la bolsa son gente que tiene mucha lana, ¿no? Gente que tiene de 100 mil pesos para arriba disponibles para perderlos, ¿no? Esa es la idea que tenemos en la bolsa. La bolsa no es para todos, es para la gente que tiene mucha lana. Bueno, hay una modalidad de financiamiento que se llama fondos mutuos de inversión, en el que te dicen, a ver, si no te alcanza para comprar la acción de una empresa, tú inviertes desde 200 pesos. Y junta tus 200 pesos con los 200 de la compañera, con los 200 del profesor, con los 200 de la compañera, junto entre todos y podamos comprar una acción. Y así ir comprando por bloques. Estas empresas son tres, se llaman BlackRock, se llaman State Street y Vanguard. Estas tres empresas manejan acciones de todas las empresas de todo el mundo. Hay planteamientos exagerados que dicen que son los dueños de todas las empresas. La verdad es que no, la verdad es que tienen acciones, no sé, del 5%, del 10%, pero en todas las empresas, las que ustedes quieran. En Walmart, en Ford, en Chrysler, en Amazon, en Mac, en todas. Entonces, eso genera un nuevo bloque de poder. Digamos, hay una discusión dentro del bloque de poder financiero, no sé si me entiendo. Decíamos, se peleaban los financieros contra los productivos. No, ahora al interior de los financieros hay una discusión en sí misma. Entonces, eso está llevando a que no se puede concretar una política económica que abarque los intereses de todos los empresarios. Hay una discusión fuertísima, ¿no? 5 minutos. Entonces ven ustedes, ¿qué han hecho los estados? Esta gráfica me gustó mucho porque es cómo han venido cayendo las tasas impositivas de las grandes corporaciones. O sea, lo que domina hoy Estados Unidos son las grandes corporaciones. Y vean ustedes cómo, aunque hay pobreza, aunque hay desempleo, lo que vienen haciendo es bajando las tasas impositivas para las grandes empresas. Esto es lo que decía. Esta es la suma dividida entre el PIB de BlackRock, Vanguard y State Street. Vean ustedes cómo para el año 2024 roza el 90%. O sea, esas tres empresas tienen el 90% del PIB de Estados Unidos. Así de ricas son. Ahora piensen en términos de poder. Si tres empresas tienen el 90% del PIB en Estados Unidos,
pues ellas pueden gobernar, ¿no? O sea, son una fuente de poder fundamental. Bueno, y finalmente llego a México, ¿no? Vean ustedes, esto es histórico, ¿no? Lo de los impuestos de Donald Trump. Vean ustedes cómo los impuestos venían cayendo, o sea, digamos, esto que es uno de los fundamentos del neoliberalismo, el libre comercio, viene cayendo pues, desde la década de los 30, ¿no? Había impuestos en la crisis del 29, había aranceles. Y vean cómo viene cayendo hasta que dispara los aranceles Donald Trump. Es decir, es una cuestión verdaderamente histórica el tener estos niveles de aranceles que está planteando Trump. Pero la economía mexicana está muy relacionada con Estados Unidos. Vean ustedes cómo las políticas monetarias, las tasas de interés son un espejo, pero siempre México por arriba. Es decir, si México baja la tasa de interés para fomentar el empleo, como algunos dicen, pues el problema es que se nos van los dólares y se nos dispara el tipo de cambio a 50. Yo siempre les digo lo mismo, obsérvense ustedes y díganme qué porcentaje de lo que trae impuesto es mexicano. Entonces, si el tipo de cambio se disparara a 50, pues automáticamente subiría el precio de absolutamente todo, incluso de la gasolina con la que llegué aquí ahorita, porque también la gasolina es importada. Entonces, tenemos que cuidar el tipo de cambio. Lo que les decía del salario, ¿no? La enorme brecha salarial entre México y Estados Unidos. Para la economía estadounidense, México es muy importante porque implica un gran reservorio de mano de obra barata y un mercado de más de 100 millones de consumidores. Sin embargo, bueno, no se ve bien por las luces, pero lo que hay es un tema de deportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión política. O sea, eso fue la promesa de campaña de Trump, ¿no? Ahora, lo otro que tiene México de ventaja, además de la frontera que bien dijo el profesor, es que los costos de transporte son muy bajos. O sea, los costos de transportar las mercancías de aquí a Estados Unidos son bajos. Entonces, si le sumas salarios bajos, cercanía, costos de transporte tan bajos, somos un país muy importante para las empresas estadounidenses. No así para su mercado interno, ¿no? O sea, es entendible que los estadounidenses nos vean mal, porque dicen, son los que nos vienen a robar los empleos. Pero para las ganancias de las empresas estadounidenses somos muy importantes. Y vean ustedes cómo siempre hay un brinco, después de las crisis, cómo hay un brinco en la actividad económica de México, ¿no? O sea, cómo Estados Unidos le manda más exportaciones a México. Bueno, la sincronización del PIB, ¿no? Vean cómo son gráficas espejo, cuando crece el PIB en Estados Unidos, crece en México, cuando cae en México, porque ya están las economías así de cercanas. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo solamente quisiera cerrar con dos cosas que me llamaron mucho la atención que dijeron los profesores, que yo personalmente bueno, 3 y 4 cosas, que las considero como un aprendizaje que yo me llevo de aquí, más lo que sea que voy a tener el diálogo con ustedes. Me gustó mucho lo que dijo el profesor Gabriel Rangel sobre Estados Unidos ante el mundo, ¿no? Cómo se coloca. La verdad es que yo lo considero como una tarea que me deja el profesor Rangel para futuras investigaciones, porque este es un libro centrado en Estados Unidos, ¿no? O sea, la dinámica interna de Estados Unidos y solamente explicando un poquito la relación con México. Pero esto que plantea el doctor Rangel me pone a mí a una nueva tarea de decir ahora cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo la hegemonía. Se lo agradezco mucho y seguro que trabajaré sobre ello. Y luego la segunda, que me gustó todavía más, cambio en las relaciones de México-Estados Unidos con la 4T y el Plan México. Fíjense ustedes que una de las cosas que más disfruté de hacer este libro es observar esa relación entre las élites gobernantes y la acumulación de capital. Digamos, esta metodología que logré desarrollar, en este momento la estoy desarrollando para el caso mexicano. Entonces estoy estudiando ahorita qué pasa con estas élites empresariales en México, ¿no? Que si se pelean con Salinas Pliego, qué está pasando con la REA, que si no dejan que la REA sea el dueño de Banamex. O sea, todo eso es con base en la metodología que adquirí en este libro y ver qué está pasando con la acumulación de capital en México.
es un libro que apenas estamos trabajando, ya después con mucho gusto les informaré del resultado, pero nuevamente el planteamiento del profesor Rangel me estimula para continuar en esa línea. Y lo mismo, por el mismo sentido va lo que me comenta el profesor Mendoza, cuando dice la acumulación de capital es un eje. Precisamente, por un lado son las élites del poder, pero por otro lado es ver qué está pasando en México con la acumulación de capital. ¿Está incrementada nuestra capacidad productiva o no? Y finalmente la gobernanza con el mundo, que coincide, ¿no? Bueno, y cómo cambia la hegemonía, cómo cambia la relación con China ahora ante este deterioro de Estados Unidos. Pues yo quisiera dejarle aquí para poder escucharlos a ustedes y poder tener un diálogo, aunque sea breve. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta, creo que es tiempo porque sabemos que tienen clase, entonces pregunten todo lo que puedan, todo lo que tengan interés, porque esta oportunidad son muy poquitas, son únicas y hay que aprovechar que están los autores porque no tenemos estos espacios constantemente. Pregunten. ¿No? ¿Podría ser bueno que nos separemos entonces de Estados Unidos? Sí, como unas tres y nos vemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quería preguntar hasta qué punto sería preferible seguir subordinados a Estados Unidos o buscar la manera de subordinarnos a otros países como estas economías emergentes que son las BRICS. Sabemos que pues estas economías emergentes ya tienen pactado lo que van a hacer cuando deriven a Estados Unidos y sería un poco irrealista pensar que le darían un espacio a México de crecer industrialmente o que México se llega a convertir en una potencia. Entonces yo quisiera saber qué opción sería más viable para México, si seguir con Estados Unidos o buscar en otro lugar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, muchachos? Profesor. Sí. Primero felicitar a los compañeros de la ESE y que nos habló el doctor Pablo por este tipo de estrategias ante un país belicista tan drástico que tenemos encima. Bueno, el planteamiento para ver si pueden ampliar es que si se puede profundizar un poco, tomando en cuenta que Estados Unidos es un país imperialista, ¿no? Y que vive de los demás, país parasitario. La mayoría de sus inversiones productivas e improductivas son fuera. Y se ha planteado aquí, está en crisis y en decadencia económico-financiera. Entonces, si esto es así, como por el planteamiento del ministro, entonces, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo piensa su política de recuperación? O sea, se desquita con el resto de los países, con sus inversiones, con el saqueo. Lo segundo es que se plantea Estados Unidos ante los BRICS. Los BRICS tienen ya cerca del 50% de las materias primas de todo el mundo, de las cuales depende incluso Estados Unidos. ¿Qué piensa hacer ante eso? Serían las dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Compañero de la separación de Estados Unidos, ¿te llamas cómo? Diego. Diego, fíjate que esa es una pregunta muy cotidiana, ¿no? Y desgraciadamente no tengo una buena respuesta o una respuesta optimista, digamos, ¿no? La verdad es que es muy difícil, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible y otra vez reitero cómo me siento muy, muy contento de lo que obtuve de información, de aprendizaje con este libro, porque fíjense que yo no sé a ustedes cómo les vaya en su plan de estudios, pero en la Facultad de Economía de la UNAM, creo que una de las grandes falencias que tenemos es estudiar a los empresarios. Nosotros no estudiamos a los empresarios, eso da vergüenza. Es como, no sé si ustedes conocen la revista Hola, ¿no? Entonces es como la vanidad, es como querer decir, ay, miren, las caras de los empresarios, quién se casó con quién. Y la verdad es que no. La verdad es que actualmente se necesita una fuerte clase empresarial para que un país crezca.
Y eso es lo que no tenemos en México, entre otras cosas. Nuestra clase empresarial es pequeñita y es rapaz, quizás el mejor ejemplo se llama Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿quién va a invertir su dinero? ¿Quién va a poner la lana para un proceso productivo? Si en México son unos cuantos. Y la razón de su riqueza es el monopolio. Si tienes esa situación, ¿cómo le haces para generar empleos? Pues entonces inversión extranjera directa. Le dices a los demás países, pues vengan para acá y aprovechen estos 120 y tantos millones de mexicanos que cobran salarios bajos. Entonces, eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Ahora, a nosotros nos conviene que se vayan, digamos, nos convendría que de repente desapareciera Walmart, o sea, piénsenlo, ¿no? O la MAC, la verdad es que generan empleos, la verdad es que generan toda una cadena de distribución importante. Entonces, a ver, si tú me preguntas yo qué quisiera con todo mi ser, que hubiera una Walmart mexicana, un iPhone mexicano, una Ford mexicana, ¿no? Todas las empresas, la IBM mexicana, una Windows mexicana, y cuando tuviéramos ese grado de desarrollo, aunque sea intermedio, te diría, ¿sabes qué? Hay que mandarlos a... Pero no lo tenemos. Vuelvo a insistir, obsérvense qué traen puesto, qué usan. Imagínense que los mandamos lejos y ahora ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué celular consumimos si son gringos? La gasolina viene de Estados Unidos, el gas viene de Estados Unidos. A mí me gustaría decir que le voy a las Chivas y decir que solamente lo nacional es lo bueno y que mandémonos al carajo y todos juntos, ¿no? Pero la realidad es que sería demagógico. No lo veo que lo podamos hacer en el corto plazo. Y lo digo muy desgraciadamente. Tendríamos que trabajar primero en desarrollar una economía nacional. ¿Pero con qué empresarios? Pues Salinas Pliego. No quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos. No, espero te haya respondido. Compañero, ¿tu nombre? Daniel. Y entonces Daniel dice, porque avanza en la misma línea. Bueno, pues entonces los gringos no, entonces los BRICS. Bueno, el problema es que no están aquí. Fíjense ustedes, la relación que tenemos con China es una relación muy extraña. Es decir, los chinos no confían en nosotros. A los chinos les hicimos dos grandes afrentas. Les cancelamos el tren México-Querétaro en la época de Peña Nieto y les cancelamos Dragon Mart. Entonces, que los chinos con todo su poder económico estén así, esperando el momento para venir a invertir en México, los chinos dicen, no, o sea, con ellos no, ellos me dicen que sí y a la mera hora Estados Unidos les truena los dedos y nos cancela. Entonces, desgraciadamente yo te diría, no veo que haya una opción real. Hay una expectativa, hay una ventana que se está abriendo, pero que digamos podamos cambiarnos así rápido la camiseta y decimos ya no pro gringos y ahora pro BRICS. La verdad es que no, son estas cuestiones de expectativas que van cambiando muy lentamente. Yo por lo demás creo que lo que ha hecho este gobierno y el anterior sí les ha puesto un cierto freno por lo menos a ese nivel de subordinación que teníamos con Estados Unidos, pero la relación económica sigue siendo muy fuerte y no está creciendo con China lo que a mí me gustaría que creciera. Entonces yo creo que va para largo. Esta es una muy buena pregunta y yo te diría es una pregunta como para que se desarrolle tu posgrado, ¿no? Tu maestría, tu doctorado, porque esto va a continuar. O sea, este crecimiento de los BRICS es un hecho y va a seguir, pero con calma, no sabemos cuánto tiempo. Hoy no es una opción, hoy no es uno u otro, hoy es lo que hay y por allá se vislumbra la posibilidad. Ojalá que siga creciendo esta posibilidad y que México pueda seguir avanzando en tener una buena relación con China, sobre todo una relación que deje aprendizaje tecnológico, que eso no es lo que obtuvimos con la maquila en Estados Unidos. Y finalmente al profesor, perdón profesor, ¿te llamas cómo? Arturo, sí, a ver, Estados Unidos es imperialista, parasitario y invierte afuera. Fíjate que sí y no. O sea,
sí es un país imperialista, sí es un país que se ha venido aprovechando de una serie de ventajas afuera, pero la verdad es que la fortaleza interna de Estados Unidos, de la economía estadounidense, es mucha. Digamos, ellos, a diferencia de nosotros, por ejemplo, lo del petróleo, ellos tienen una cantidad de petróleo tal que han pasado de ser compradores a ser vendedores. Su mercado interno tiene muchas posibilidades. Entonces, el reto que tiene con los BRICS, yo creo que esa es la razón del envalentonamiento de Trump. Digamos que no es una economía tan dependiente del exterior. Entonces, por eso se pueden poner a decir, a ti te pongo tanto arancel, a ti tanto, a ti tanto. Evidentemente eso tiene un costo, y es el costo inflacionario, el costo de la pérdida del poder adquisitivo para el ciudadano de a pie en Estados Unidos. Pero son fuertes. Digamos, tienen más posibilidades de encerrarse que México y que muchos países. Dependen de tierras raras, dependen de minerales, sí, pero también recuerda que tienen muchos aliados. Por ejemplo, Australia es un aliado incondicional. Australia es un gran reservorio de minerales. Otro gran aliado es Canadá, con el que ya se están peleando, pero de todos modos sigue siendo un aliado de Estados Unidos. Entonces, temo decir que todos estos conflictos van para largo. Digamos, esta estira y afloja que está haciendo Trump, lo puede hacer porque tiene una capacidad productiva interna importante. Eso, tarde o temprano, va a generar una inflación en Estados Unidos fuerte. Pero mientras sea manejable eso, mientras tengan el crédito, mientras tengan el dólar, ellos todavía tienen varios años para seguir jugando a esta posición. Espero haber contestado. Gracias. Pues muchas gracias, ya no damos más preguntas porque ya es tiempo para ustedes.